que es trabajando con formularios y controles. Este es el aspecto principal de la creación de interfaces gráficas. Quienes ya han trabajado con interfaces gráficas, pues notarán que no es algo distinto, tal cual como se maneja en cualquier IDE de desarrollo de formularios. Es muy similar a lo que vamos a hacer en SAP. La diferencia que tenemos que estar siempre presentes es que tenemos reglas de parte de SAP de los componentes que nos permite. Probablemente estamos acostumbrados por los desarrollos web que hemos realizado en algún momento o por los formularios que podemos hacer en Windows Form, y quizás en algún momento tengamos o sintamos un poco de restricción de parte de Business One. Pero el mensaje como tal es siempre recordemos que lo que estamos haciendo es manipular la aplicación que alguien más hizo sin necesidad de ver su código fuente, lo cual es algo bastante poderoso. Entonces, siempre enfoquémonos en el objeto form. Pasemos nuevamente en nuestro help de SDK, en la sección de la guía del desarrollador, UI, referencia, y en este caso pues tenemos el objeto form. El objeto form pues básicamente está formado, puede tener también menús, pero principalmente por los ítems. Dentro de SDK, ítems se refiere a los controles, a los textbox, static text, botones, combo books, todo esto se refiere con ítems. Entonces un formulario va a tener una agrupación de ítems, una colección de ítems, y cada uno de estos pues es un ítem como tal. Vemos acá un ejemplo que ya nos muestra la documentación de cómo es que crea un formulario. Como tal, el formulario también va a tener siempre propiedades. Vemos aquí sus distintas propiedades: alto, ancho, aspectos de título y demás propiedades. Y sus distintos métodos, ¿verdad? Como cerrar, como una actualización visual, como modificar el tamaño. ¿Okay? Y regresamos entonces, por ejemplo, un ítem. Es básicamente un ítem. Es un componente de nuestro form, pero ese ítem se clasifica en varios tipos y son los distintos botones, edit text y demás aspectos que tenemos. Si de cierta manera la explicación o teórica que estamos dando puede ser bastante breve, es porque realmente enfocarnos en tanta explicación teórica probablemente extendería muchísimo. Recordemos que parte de la documentación que nosotros les estamos brindando incluye el detalle de las presentaciones oficiales de SAP para la certificación. En este caso, nosotros estamos basándonos en ella. Y es ahí donde incluso se puede encontrar gran cantidad de teoría. Por ejemplo, esto que hablábamos de cómo se dividen, cómo el form tiene sus distintos ítems y demás. Y realmente, además del help de SDK, está toda esta documentación. Para algunas personas, pues les gusta mucho siempre tener toda esa parte teórica que está ahí, pueden agregarle, pueden verla, pueden comprenderla de mejor manera cuando tengan más problemas, pero como mencionaba, por fines de poder avanzar y ver el impacto o alcance que tiene SDK, nos estamos enfocando en este caso en ejemplos ya bien puntuales. Incluso ustedes van a tener acceso a esos proyectos de Visual Studio para que puedan utilizarlos. Pero definitivamente lograr ya un trabajo adecuado a nivel de SDK pues requiere bastante práctica. ¿Okay? Entonces, luego vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una creación de un formulario. En este primer ejemplo, nosotros vamos a hacer el formulario y vamos a hacerlo todo a través de código. En un siguiente ejemplo, vamos a ver cómo hacer el formulario desde la herramienta SAP Business One Studio, y definitivamente nos vamos a dar cuenta que es la mejor opción. Ahí veamos entonces el tema número 2, que en este caso es el ejemplo a través de código. Voy a crear entonces un método que se llame crear formulario.
Voy a hacer la declaración de mis variables. Necesito entonces una variable de tipo form. Mi variable de tipo form creation params, parámetros de creación del formulario. Necesito una variable de tipo ítem. Esa voy a dejar de momento y vamos entonces ya al proceso como tal. Siempre utilizamos a nuestro gran objeto MySBO Application. Vamos a crear un objeto, igual como lo hicimos para el menú. Y en este caso es Form Creation Params. Y necesitamos hacer un casteo. Y entonces el objeto es Form Creation Params. ¿Listo? Y aquí básicamente estoy definiendo una propiedad y es el modo el estilo de bordes. Fixed. Y vemos entonces que ya estoy haciendo la creación del formulario. Aquí, claro, esto fue bastante sencillo. Los parámetros como tal o propiedades del formulario. Lo agrego a la colección forms de application, business one. Y lo dejo almacenado en mi variable myform para poder manipularlo, ¿no? ¿Okay? Entonces ya vamos a establecerle propiedades a nuestro formulario. Por ejemplo, un título. Vamos a indicarle en este caso dónde va a estar ubicado. Listo. Okay, voy a crear un formulario así. Y de momento únicamente el aspecto que me falta es hacerlo visible. Entonces va a estar visible como true. Y listo. Okay. Es importante siempre que tengamos el manejo de excepciones o errores que puedan darse. Entonces, vamos a agregar esa parte. Y voy a utilizar siempre
Error al crear el formulario. Y le vamos a agregar entonces el mensaje de la excepción. Okay. Bueno, entonces ahorita nuestra duda puede ser, bueno, ya sé que estoy creando un formulario, pero ¿en qué momento lo vamos a invocar o cómo es que va a aparecer? Bueno, realmente nosotros podríamos incluso mandarlo a llamar como parte del inicializador del addon. Veamos entonces, recordemos que ya tenemos creado el menú. Okay, vamos entonces a iniciarlo. Y listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro formulario. No le hemos agregado ningún ítem, ningún botón, ni nada. Únicamente fue el formulario, le agregamos un título y listo, ahí está. Bueno, quizás para hacer nuestro, bueno, voy a cerrar de una vez Settings One, porque ya sé que en las pruebas que estoy haciendo lo necesito y voy a detenerlo. Como mencionaba, el detalle del manejo de eventos debemos dejarlo para la siguiente sesión. Sin embargo, para fines de ver esta funcionalidad, voy a agregar un manejador de eventos de menú. Dicho evento debe de tener ciertas reglas, en este caso dos variables que debe de manejar. Recordamos que le definimos un ID a nuestro menú. Aquí es donde ya lo vamos a empezar a utilizar.
Entonces le vamos a decir que cuando se presione el menú, la opción del submenú 1, nos muestra un mensaje. Y además de ello le vamos a decir que invoque al método crear formulario. ¿Sí? Entonces ya no vamos a utilizar el formulario acá al inicio, solo fue para que podamos verlo. Y voy a quitar esto de acá. Sigo trabajando mi método para manejo de menús y voy a agregarle acá también la lógica para la opción número 2, 102, y le voy a indicar que muestre un mensaje su menú 2. De momento todavía no voy a crear esta acción, solo el mensaje. Y como siempre voy a mostrar un mensaje error en manejo de eventos. Bueno, y agrego el mensaje del error. Ok, vamos a ver que no tenemos ningún problema. Listo, que nos falta algo más. Okay, básicamente, ya desde el constructor invoco un método que va a ser el manejador de eventos, como mencionaba, el detalle de manejo de eventos. Vamos a estarlo viendo el día en la próxima sesión. Básicamente lo que hace es establecer desde dónde se manejará el menú de eventos de mi application. ¿Okay? Esta es la sintaxis como tal. Y luego entonces ya lo divido en mi manejador de eventos. Sé que este tipo de eventos siempre tiene que tener estas dos variables, las cuales me van a permitir el manejo de eventos de menú. Luego de ello, pues básicamente, si el menú ID IGT01 es presionado, o el IGT02 es presionado. Recordemos que en la creación de nuestro menú tuvimos que establecer dicho ID. Aquí está IGT02. ¿Okay?
No estoy haciendo tanto detalle en el manejo de eventos, pero pues estoy agregando para que sea más completo nuestro llamado al formulario y más fácil de presentar. ¿Ok? Entonces vamos a inicializarlo. Únicamente vamos a abrir nuevamente esa Business One. Ok, inicialicemos entonces y listo, está el menú. Vamos entonces a vamos a la opción 1, acción submenú 1, y acá está nuestro form. Excelente. Ya tenemos entonces unido la sección de menús hacia nuestro form. Y ahora únicamente lo que vamos a hacer para el manejo de nuestro form es agregarle algunos controles, algunos ítems para que podamos ver el, el ejemplo completo. Okay, entonces vamos a agregar el text. Vamos a agregar entonces dicho componente. El resultado de esta operación es que tenemos un ítem. Al ítem ya le establecemos las propiedades que necesitamos. Y ahora voy a obtener específicamente el edit text. Para ello tengo el specific del ítem y le voy a hacer acá un casteo de tipo edit text. Ok, listo. Ahora sí, en edit text ya puedo definir las propiedades que necesite. Y vamos acá entonces, ya tenemos las distintas propiedades de dicho componente. Aquí ya va a variar de acuerdo a cada componente, que es lo que nosotros necesitemos. Voy a hacer ahora el agregado de un botón 1,
Este va a estar, en este caso, fijarlo acá, que esté en 50 y este esté en 100. ¿Ok? Le vamos a cambiar acá, le vamos a indicar que es un botón. Aquí está su ID. Ok, entonces ya estamos obteniendo dicho componente. Vamos a agregarle también ciertas propiedades al botón. Vamos a agregar un botón 2 también. Y listo, entonces ya tenemos tres componentes, un edit text, un botón 1, botón 2. Vamos entonces a visualizarlo. Y vemos que básicamente agrego un nuevo ítem a mi form, ya el form lo tenemos creado. Una vez tengo la variable, agrego el form, dos parámetros, cuál es su ID y el tipo de ítem que vamos a utilizar. Luego establezco propiedades genéricas de cualquier ítem, como left top. Luego obtengo en este caso el objeto específico de tipo edit text, de tipo botón, porque hay propiedades que son muy particulares de cada tipo de componente. Como por ejemplo acá un botón si tiene un caption y un edit text probablemente no va a tener dicha propiedad. Ejecutemos entonces. Ahí vemos que el mensaje dice el menú ya existe, sin embargo, no hay ningún problema. Okay, listo, ¿no? Ya tenemos entonces nuestro formulario, agregamos un edit text, tenemos un botón, lo dicen aceptar y le vamos a modificar que diga cancelar. Ok, hemos construido entonces el formulario, su interfaz gráfica, ya hemos agregado dicho formulario. ¿Y qué fin podría tener este formulario? Que muchos, porque, por ejemplo, yo quiero construir un módulo de producción muy hecho a la medida. Bueno, entonces puedo crear un menú, voy a utilizar acá el resaltador, para que entonces, ¿qué puedo hacer con todo esto? Yo creo que muchos, o es lo que esperaría, que estemos viendo el alcance, el poder de SDK. Si no es así, bueno, voy a agregar un módulo que se llama producción de mi giro de negocio, porque el módulo de producción probablemente de SAP o es muy, se queda limitado a lo que yo necesito, es muy lento para mi proceso, es decir, las personas que lo digitan se tardan mucho, entonces puedo crear un menú que se llame producción y agrego un formulario. Este formulario con todos los componentes que podemos agregar, pues podemos hacer una pantalla amigable para nuestro giro de negocio que conceptualmente sea de acuerdo a la estructura que necesitamos. ¿Sí? Ahora bien, si vemos esto acá, probablemente muchos en este momento estarán diciendo eh, que qué complejo o realmente algo, de cierta manera, digámoslo, antiguo, ¿verdad? Porque hoy en día, ya hace muchos años, estamos acostumbrados a que nosotros construimos una interfaz gráfica desde el IDE o desde la herramienta que utilicemos para ello, ¿verdad? Entonces, ya hoy en día creo que no invertimos mayor cantidad de código fuente en desarrollar interfaces gráficas. Esto es algo que lo hace automáticamente nuestro IDE que utilicemos de acuerdo al lenguaje que estemos utilizando. Entonces, bajo ese escenario, sí, totalmente de acuerdo. Hace varios años era la única manera, pero
SAP ha creado la herramienta que se llama SAP Business One Studio, que está orientada para dos fines. Para crear escenarios de la funcionalidad workflow de SAP, y el otro aspecto es para crear interfaces gráficas, formularios dentro de SAP para desarrollo, ¿no? Entonces, dicha herramienta yo la tengo en este caso instalada. Recordemos que esta herramienta es una herramienta que se instala, los instaladores están en su PL, por lo cual hay versionamiento también. Entonces, todo esto va de la mano en compatibilidad con Business One y con compatibilidad con la versión de Visual Studio que estén trabajando. Entonces, vemos que tengo dos opciones, como mencionaba: crear un workflow. Este no es nuestro escenario en este momento, no es el alcance de este webinar. Es crear un add-on. Voy entonces a denominarle SDK 2018. Ok, por defecto tenemos ya un formulario, tenemos nuestros controles. Entonces, dentro de nuestros controles, entonces estoy construyendo mi interfaz. Vemos que realmente muchos de los aspectos son muy comunes de un IDE, de diseño de formularios. Y algo adicional es que mientras estoy construyendo este formulario, yo puedo también visualizar cómo es esta opción que se incluyó en esa Business One Client. ¿Okay? Entonces no necesito en este momento ir a mi desarrollo, ejecutarlo, reiniciar. Realmente puedo casi que concluir mi formulario con los aspectos iniciales a nivel gráfico que necesito. Vimos que no nos tomó mayor cantidad de tiempo. Ahora lo que voy a hacer, yo puedo guardar mi proyecto, es importante entonces, sobre todo, pero también puedo en este caso hacer un export del formulario en XML y lo voy a guardar entonces. Ahorita en este momento lo voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar form. Ok, entonces voy a ir en el formulario, voy a copiarlo acá y me voy a ir al source. Voy a crear una carpeta que se llame con XML. Voy a copiar mi formulario.
Y lo voy a llamar entonces, voy a cambiar el nombre acá. Ok, listo. Entonces ya tengo mi XML, esto es básicamente el diseño del formulario. Entonces un poco vamos allá, vemos que básicamente lo que va a tener es XML, es las propiedades de cada uno de los objetos, su nombre, su ID, y esto le permite a poder inicializarlo. Veamos entonces, ahora vamos a crear un siguiente método, el formulario XML. Aquí en varios aspectos. Para crear mi XML, necesito entonces agregar una referencia o uso de utilitarios de XML. Vamos a tener entonces el XML. Para ello, voy a utilizar el método del pad donde se ejecuta mi proyecto. De hecho, habíamos tenido una sección de menús. Aquí está. Vamos a cargar entonces nuestro XML. Y entonces creamos una carpeta que se llama form XML. Y luego dentro de ella está nuestro form.xml. Veamos que así sea. Falta inicializar nuestro XML document. Ok, ya lo tenemos listo. Ya hacemos el casteo, ya tenemos nuestro form creation params.
Ok, entonces aquí se está reduciendo mucho a lo que hicimos al momento de crear un form manualmente. Eh, Siempre hacemos la creación de My Creation Params. Sin embargo, ya todas las propiedades como tal que empezamos a establecer a nivel de código fuente, ya no es necesario porque básicamente las va a obtener desde XML. Es acá donde le decimos entonces que obtenga nuestros XML. Recordemos que ya teníamos nuestro XL document cargado desde el path que definimos. Entonces ahora lo que nos corresponde es agregar el form. My form va a ser siempre, ahí se dio application. Es lo mismo. La variante como tal podríamos decirlo que radica en esta sintaxis, en lugar de establecer propiedades, parámetros y demás que llevaría muchísimo código fuente, simplemente estamos leyendo el XML. Y en este caso, pues vamos a hacer ya nuestro form 17. Ok, entonces vamos a agregar a nuestros eventos de menú únicamente el crear formulario XML. Listo. Entonces, opción 1, opción submenú, formulario que creamos a través de netamente código. Y opción 2, menú 2, listo, nuestro form que desarrollamos o diseñamos, perdón, desde Business One Studio. Únicamente lo cargamos. Okay. ¿Qué sucede con el manejo ya de los ítems? Porque siempre alguien podría decir, bueno, pero yo a nivel de código quiero dinámicamente manipular estos componentes. Es decir, si escogen el tipo, vamos a regresar acá, escoge el tipo que es cliente, yo quiero que gráficamente agregue acá abajo también la dirección y la persona de contacto, pero si es proveedor, yo quiero que agregue aquí abajo cuál es su RTU. Okay, entonces hay ya una manipulación de la interfaz gráfica que claro, son necesidades que siempre vamos a tener. Algo importante entonces es que cuando nosotros desarrollamos nuestro formulario, dentro de las propiedades de Business One Studio vamos a encontrar el Unique ID. ¿Sí? Entonces, Business One Studio le asignó uno dinámicamente, pero ya en un desarrollo real nosotros tenemos que establecer el ID. Entonces, este y este podría ser 01. Entonces, de igual manera, sí debería ser con todos los ítems. Algo muy importante es el Unique ID y hay más propiedades como tal que podrían definirse dentro de los componentes. ¿Okay? Por ejemplo, eh, aspectos de tamaño y demás debieran de definirse desde acá, pero principalmente el que no podemos perder es el Unique ID. ¿Okay? Entonces yo voy a definir este Unique ID, ya he guardado todo y voy a volver a exportarlo como XML. Y debo entonces trasladar mi formulario hacia el directorio donde corresponda. Acá, aquí ya hay un tema de manejo de versiones, donde guardo esas versiones de formularios. Seguro que ya en un desarrollo real no va a ser tan sencillo como yo lo hice, simplemente caerle encima, decimos informalmente, debiera haber un manejo de versiones adecuado. De igual manera, voy a guardar acá mi forma XML. Listo, entonces como yo sé y tengo controlado cuál es el Unique ID, entonces puedo ir a mi proyecto, a la sección de formularios, y yo acá podría
obtener el ítem. ¿Y cómo lo voy a obtener? Con el ID. Y ya tengo el ítem entonces. Ahora únicamente tengo que castearlo para que sea un edit text. Y aquí vamos a hacer el casteo. Listo. Y lo que voy a hacer para que veamos que sí lo estoy manipulando es que voy a ponerle un string. ¿Okay? Entonces en el string voy a colocar significado SDK y vamos entonces a ejecutarlo. Y vamos entonces a opción 2. Listo, ¿verdad? Entonces ya vemos que puedo manipular también mis componentes desde el desarrollo. Ya, aunque lo haya construido con Business One Studio, puedo manipular. Y así lo voy a hacer normalmente para modificar o hacer alguna acción a nuestros componentes. Definitivamente esta sección es quizás uno de los porcentajes más grandes que nuestros desarrollos van a tener. Es decir, cuando en un momento se hace un proyecto de desarrollo de un add-on, la construcción de la interfaz gráfica puede ser uno de los aspectos en los que más debería de prestar atención en el estimado de tiempos que va a llevar. Eh, a diferencia de un desarrollo de una interfaz, que fue lo que vimos en el webinar de DI, esto sí puede ser mucho más extenso por el aspecto de que estoy manipulando interfaz gráficas SAP Business One. Los tiempos sí son mucho más prolongados y eso hace definitivamente que si alguien ha investigado algún tipo de add-on en el mercado, hay empresas que se dedican solo a la construcción de add-ons y pues son incluso a veces mucho más caro que el mismo Business One, vale más que a veces el mismo licenciamiento de Business One de acuerdo a la complejidad. Realmente se le llama add-on y quizás alguien cuando se menciona la palabra add-on piensa en algo pequeño, ¿verdad? Porque es lo que rápidamente traducimos o comprendemos de algo que se incorpora a SAP Business One, pero puede ser tan grande el desarrollo que realmente es un sistema, llamémosle, que está incorporado a Business One. Entonces, sí, esta parte puede incrementarse muchísimo en tiempos y es casi imposible que con explicación pueda solventarse todo lo que pueda manejarse. Hasta que no nos toca realmente desarrollar una interfaz gráfica de este tipo, no vamos a tener realmente las dudas necesarias. Parece bastante sencillo cuando uno lo ve en primera instancia, pero ya cuando tiene las necesidades reales con el usuario final es donde puede enfrentarse a esas dudas, ¿verdad? Entonces, como bien indicábamos desde el inicio, con todo lo que estamos transmitiéndoles conocimiento, más práctica adicional, seguro ustedes pueden adquirir todo este el conocimiento necesario.